Vamos a aprender a hacer divisiones con números decimales. Este número se llama dividendo y este es el divisor. El divisor va afuera, el dividendo va adentro. 3 no lo podemos dividir entre 4, entonces tomamos el siguiente número. También usa cuadrícula para colocar tus números, para que sea más fácil. Entonces, como 3 no se puede dividir, tomamos el de la siguiente columna y ya se volvió 36. Y 36 vamos a ver si se puede dividir entre 4 y sí, efectivamente tocaría a 9 porque 4 por 9 nos da 36, se coloca aquí hasta donde acaba el 36. Si lo colocas exactamente hasta donde abarcaste, es importante llevar un orden para saber hasta dónde usaste. Usaste 36, entonces el 9 va alineado al 36. 4 por 9 es 36 y como queda exacto, entonces vas a colocar un 0 justo abajo del 6. Y bajas el siguiente número para continuar la división. 2 no se puede dividir entre 4, entonces vas a tener que recurrir al siguiente número que es el 1, lo vas a tener que bajar. Y el punto decimal siempre tiene que estar alineado. Entonces, si aquí dentro hay un decimal, entonces ese punto tiene que subir directamente donde estaba, alineado. Vamos respetando los cuadritos, entonces vas a subir el punto decimal y este 1 lo vamos a bajar porque 2 no se puede dividir entre 4, entonces, pero antes, como este 2 no se puede dividir entre 4 y ya habías iniciado la división, entonces tenemos que poner un 0 para indicar que no se pudo, entonces ponemos 0 y continuamos la división. No hice eso cuando dividí el 3, ves que dije 3 entre 4 no se podía, no puse el 0, no tiene caso un 0 al inicio de todos, pero sí los ceros intermedios y los ceros que van después del punto decimal, esos sí se deben poner. El 0 inicial, no. Entonces, en este caso, como 2 no es divisible entre 4, debes poner un 0. Este 0 indica que no se pudo dividir y entonces, ahora sí, este punto decimal lo vamos a colocar aquí y vamos a bajar el 1 para que podamos continuar con la división. Ahora sí podemos dividir, ahora es un 21 y 21 lo vamos a dividir entre 4 y si pensaras por ejemplo en 4, 4 por 4 es 16, todavía le falta, 4 por 5, 20, ya está cercano, 4 por 6 daría 24 y te pasas, entonces toca a 5, porque 4 por 5 es 20 y nos sobra 1, 4 por 5, 20, nos sobra 1. Y bajamos el siguiente número para continuar la división. Y antes de que se me olvide, ¿te acuerdas que te dije que los números los pongas exactamente hasta donde abarcaste? Y como fue 21, abarcamos hasta este 1, entonces el 5 se pone alineado aquí. Y el punto decimal había quedado antes, quiere decir que este ya es parte decimal. Bajamos el 6 y ahora vamos a dividir 16 entre 4 si alcanza. Te recuerdo que si no alcanzara, pondrías un 0 para indicar que no alcanza y seguirías bajando. Entonces, como si alcanza, 16 entre 4 toca a 4. Cuatro por 4 da 16, entonces no sobra nada. Esto se llama residuo, esto es el cociente, divisor, dividendo y el residuo.
el residuo dio 0, significa que esta división fue exacta. Nos dio 90 enteros con 54 centésimos. Aquí tengo otro ejemplo. Tiene decimal tanto el dividendo como el divisor. En el ejemplo anterior solo el dividendo tenía decimal y nada más subimos el punto decimal. O sea, este lo habíamos subido nada más. Pero aquí tienen punto decimal los dos. Cuando sucede eso, nos vamos a enfocar que el divisor no debe tener punto decimal. Lo debemos quitar literalmente, correrlo, y contamos cuántos lugares lo tuvimos que recorrer para quitarlo. En este caso sería un lugar lo que lo tenemos que recorrer, por lo tanto, lo recorremos en ambos. Lo recorremos aquí y lo recorremos acá, un lugar. Entonces, al recorrerlo aquí a la derecha desaparece y al recorrerlo acá va a quedar entre el 1 y el 6. Solo tienes que recordar que el divisor no debe tener punto decimal, entonces siempre lo recorres. Estaba aquí, ¿recuerdas? Lo pasas acá, queda invisible. Pero si lo mueves de acá, lo tienes que mover también de acá. Entonces estaba aquí y lo movimos para acá. Y ya a la hora de hacer la división, este punto simplemente va a quedar aquí arriba. Entonces, nuevamente el 3 no es divisible, entonces tomaríamos el número 36 entre 4 y va a tocar a 9. 4 por 9 es 36, no sobra nada y vamos a bajar el 2. El 2 no alcanza a ser dividido entre 4 y recuerdas que ponemos 0. Todos los ceros intermedios sí se ponen. Entonces el 0 del inicio que el 3 no alcanzó no es necesario, pero todos los ceros intermedios sí. 2 no alcanza, entonces pongo 0 y bajo el número 1. 21 sí lo puedo dividir entre 4. Toca a 5. 4 por 5 es 20 y me va a sobrar 1. Y el punto decimal lo subimos alineado donde estaba, ahí debe subir. Como el 21 estaba antes del punto decimal, el 5 lo pongo antes del punto decimal. 4 por 5, 20 y me va a sobrar 1. Y después de ese resultado ya está el punto decimal, después del 21. Cuando le toque el turno de dividir este 6, como este 6 ya está después, entonces su resultado va a ir después del punto decimal. Y pues ya nos sobró 1 porque 4 por 5 fue 20. Y ahora toca el turno de bajar el 6, se va a volver 16. Y como el 6 ya está después del punto decimal, cuando divido 16 entre 4 toca 4, lo escribo después del punto decimal, siempre alineando hasta donde llegué. Entonces llegué al 6, ese 4 va hasta el 6. 4 por 4 es 16, me sobra 0, división exacta. Y por último tengo aquí otro ejemplo. En este caso, el divisor tiene decimal, pero el dividendo no tiene un punto decimal visible. Te recuerdo que en realidad sí lo tiene, está aquí, invisible. Y nuestro objetivo es que el divisor no tenga el punto decimal. Para quitarlo lo tienes que recorrer siempre a la derecha. Y debes contar el número de lugares que lo debes de recorrer. En este caso, como solo hay un número, lo vas a recorrer un lugar. Si hubiera dos números, pues lo recorrerías dos lugares y así sucesivamente. Y el número de lugares que lo recorres de este lado, lo tienes que recorrer en este lado. Cuando el punto decimal está aquí al final invisible, recorrerlo significa aumentarle ceros. Así que el punto decimal lo eliminamos aquí, corriéndolo a la derecha, queda invisible. Y como lo movimos un lugar, aquí estaba, y lo movemos un lugar. Aquí lo puse visible para que veas que va a quedar al final y que tuvimos que agregar un 0. Pero no va a quedar visible el punto, no es necesario. Así el punto queda invisible y hacemos la división.
36, porque 3 no es divisible entre 4, no es necesario poner 0, solo los ceros intermedios. 3 no es divisible, entonces nos recorremos un número más. 36 ya se puede, si no se pudiera, otro número más, y así sucesivamente. Pero 36 sí se puede, 36 entre 4 toca 9, 4 por 9, 36, sobra 0. Bajamos el 2, 2 no se puede dividir, entonces ponemos 0, es importante indicar que no se pudo dividir y que quede alineado en donde estamos en la división. Entonces bajamos el siguiente número, el 1, 21 entre 4 toca a 5. 4 por 5 es 20 y alineados el 5 y lo que sobró 1. Bajamos el 6. Ahora queda 16 entre 4, toca a 4 y debe quedar alineado. 4 por 4 es 16 y sobra 0. Y bajamos el siguiente número, que en este caso es 0, y 0 entre 4 toca a 0. 4 por 0 sobraría 0. Entonces nuestra división fue exacta y fuimos alineando los números hasta donde llegaron.